Bien, Lucas Puzzetto viene a hablar de economía. Concretamente, ¿cuál es el tópico sobre el que vas a desarrollar? Básicamente la idea es tratar de ver qué va a ocurrir con la economía después de las elecciones. Como todo. Mira, paradójicamente lo que yo creo es que no va a pasar prácticamente nada. Entonces venimos a hablar de qué va a pasar de las elecciones para decir que no va a pasar nada. A ver, cuando digo no va a pasar nada es que me imagino que la economía que hemos tenido hasta ahora, yo creo que se va a mantener aproximadamente hasta el 2015 en términos de la forma como se está gestionando la economía. Tema dólar, tema inflación. Me parece que el gobierno no va a hacer grandes cambios porque cualquier cambio implicaría hacer algún tipo de ajuste en la economía, por ejemplo en términos de la inflación. Y en ese caso el costo político que puede tener esto para Cristina, mirando a las elecciones, no las de ahora, mirando a las elecciones del 2015, tanto si se lanza ella como si se lanza otra persona designada por ella, creo que sería alto. Por eso yo me imagino un gobierno que va a tratar de seguir administrando la economía como lo ha hecho hasta ahora, digamos, con un dólar que seguirá aumentando más o menos al ritmo de la inflación. El gobierno anticipa un dólar a 6.30 promedio más o menos para el año que viene en el presupuesto, me parece que va a estar un poquito más elevado, y una inflación que yo estimo que va a seguir en el orden del 25%. Es decir, que todo esto va en línea con la aprobación del presupuesto, la aprobación de la ley de cheque, la emergencia económica. Totalmente, sí, por eso yo no creo que haya grande cambio. El gobierno lo que tiene que hacer es tratar de ver cómo hacer para seguir financiando un gasto público que aumenta muy rápido, que ha sido su principal herramienta de política económica bajo la forma de subsidios, planes sociales, etcétera, que obviamente es una cuestión discutible o no, si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con esto, pero lo cierto es que el gobierno tiene esa preocupación. Entonces, desde ese punto de vista, que yo me imagino que grandes cambios no debería haber. Lucas, ¿qué suerte ha tenido la economía argentina a lo largo de la historia con las políticas de sustitución de importaciones? ¿No fue bien? ¿No fue mal? Me parece que nunca tuvimos demasiado éxito. Igual ahí hay que hacer una aclaración. Lo que el gobierno está llamando sustitución de importaciones hoy me parece que no es una cuestión ideológica como podía serlo hace 30 años. Creo yo que la sustitución de importaciones hoy, bajo la forma de restringir importaciones, tiene que ver con la necesidad de que no salgan dólares. Es una cuestión muy simple. El gobierno tiene un déficit energético y por año necesita más o menos entre 4.000 y 5.000 millones para traer energía de afuera. Entonces, cuando están restringiendo las importaciones, mi opinión es que no es tanto por una cuestión ideológica de desarrollo de la industria, aunque obviamente ayuda, sino que es una cuestión de que hay que evitar que salgan dólares. Ahora, yendo a la pregunta suya, nunca nos fue demasiado bien con esto de sustitución de importaciones, pero no porque la política de sustitución de importaciones sea incorrecta, sino porque creo que no la hemos sabido aplicar. A mí me parece bien de que un gobierno trate de fomentar la industria, pero primero hay que sentarse y pensar qué sectores industriales queremos desarrollar. Porque en algunos sectores vamos a ser buenos y en otros sectores no vamos a ser buenos, entonces no puede ser igual para todos. Creo que no ha funcionado porque no la hemos administrado bien, y una política de sustitución de importaciones realmente basada en el cierre de importaciones creo que pasó de moda. Digamos, y está claramente mostrado que eso así como tal no funciona, ni acá ni en ningún lado. Esto también golpea al Mercosur. Claro, totalmente. Además que estamos en un momento en el cual se está precisamente repensando el tema de la integración económica con el Mercosur, el vínculo con Europa, con América del Norte. Entonces, tener una política de sustitución de importaciones va a contramano con lo que está haciendo el resto de la región y el resto del mundo. Estamos en el 2015, cambia el gobierno. La herencia del que asuma, que hasta se sospecha que no sería kirchnerista, ¿qué le toca hacer o qué tendría que hacer? En algún momento alguien va a tener que empezar a corregir ciertas cosas. ¿Sincerar la economía? Sí, sincerar la economía. En mi opinión, el principal problema que tiene la Argentina hoy es la inflación, no es el dólar. Porque de hecho uno de los temas que vamos a ver en la charla es que el problema con el dólar es consecuencia de tener una inflación del 25%. El gobierno dice que en realidad tenemos esa inflación porque estamos creciendo muy rápido. Cuando yo miro esos números, no me lo creo, porque si esa fuera la explicación, China, que crece al 10% desde hace 40 años, debería tener una hiperinflación y tiene una inflación del 3 o 4%. Entonces yo creo que hay que avanzar y constituir una economía más normal, una economía que crezca con una inflación moderada. Entonces, creo que el gobierno que asuma va a tener que hacerlo porque no podemos vivir 10 años más con esta cuestión con el dólar, con esta tasa de inflación y con una economía creciendo poco y nada. Entonces, hay que ver cómo lo va a hacer la oposición, que eso todavía no lo tengo del todo claro, ¿no? Cuando hablamos de inflación, ¿estamos hablando de una entidad económica o de una entidad política? Me parece que es una cuestión de las dos cosas. Cuando uno ve la explicación del gobierno para la inflación, para el gobierno es clarísimo que es una cuestión de los productores, digamos. Es una cuestión de que las empresas están trasladando todos los precios de una forma tal que les permita obtener una rentabilidad fuera de lugar.
Me parece que la explicación va también por el lado de la demanda, que tiene que ver con esta política del gasto público del gobierno que es financiada con dinero del Banco Central. Entonces yo creo que hay de las dos cosas. Tenemos una parte que es una explicación económica, hay un componente político, pero lo cierto es que hay un problema de inflación, definitivamente. Bien, ¿algo más que quiera agregar? No, básicamente que me parece que la actividad de hoy es una actividad interesante, creo que que es positivo, digamos, charlar de esto con la gente, con el comerciante, con el empresario. Y sobre todo que me parece importante que la gente empiece a tener más criterio con respecto a cómo interpretar la economía. Cuando uno lee un medio oficialista parece que estuviéramos en el primer mundo, cuando uno lee un medio opositor parece que estuviéramos en una situación dramática. Creo yo que hacen falta espacios de reflexión para tratar de ver dónde está la economía, tratar de verlo con objetividad, así que bueno, ese es un poco el desafío para hoy. Por último, Córdoba, ¿es una isla o está dentro del concierto nacional con los mismos problemas? Y tiene prácticamente los mismos problemas que tiene el resto del país, digamos, a todos nos pega, el nivel de actividad en Córdoba también está bajando, etcétera. El gobierno está haciendo esfuerzos muy fuertes para tratar de sacar esto adelante. Yo creo que lo está haciendo razonablemente bien, aunque es mi opinión, por supuesto. Pero lo que pasa es que el contexto macroeconómico en el cual vive Argentina, el contexto inflacionario, de dólar, de incertidumbre, nos pega igual acá que en Santa Fe, que en Buenos Aires, que en todos lados. Entonces, podemos tener algunas cuestiones particulares nuestras, sobre todo cuando uno ve algún sector específico como el turismo, por ejemplo, que tiene una importancia muy grande, o la lechería, que es clave en esta zona, pero en términos generales me parece que no escapamos a la situación que tiene el país. Cuando se habla de década ganada o década perdida, concretamente es una década de pérdida de oportunidades, que no supimos aprovechar oportunidades. Yo creo que las aprovechamos parcialmente, o que no las aprovechamos todo lo bien que las podríamos haber aprovechado. Yo me alejo bastante del discurso, de los discursos extremos, digamos. Entonces, tanto como decir que ha sido una década en la cual estuvimos mejor que nunca, o decir que fue una década que realmente desaprovechamos, yo creo que la verdad tiene que estar entre medio. Me parece que ha sido una década que ha mostrado ciertos resultados positivos en términos económicos, pero por otra parte es verdad que las oportunidades internacionales que tuvimos, sin ir más lejos con el precio de la soja, no las supimos aprovechar plenamente. Entonces creo que lo podríamos haber hecho mejor de lo que lo hicimos. ¿Con Néstor hubiera sido distinto la cosa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En mi opinión, Néstor tenía un conocimiento más profundo de cómo funciona la economía y probablemente haya estado mejor asesorado de cómo está Cristina. Entonces, es verdad que la presidencia de Néstor entre el 2003 y el 2007 tuvo la ventaja de que estaba tomando una economía que estaba destruida después de la crisis del 98-2002. Con lo cual en el 2003 poner a crecer la economía era bastante más fácil que ponerla a crecer ahora. Entonces en ese sentido a él le tocó un contexto mejor, si se quiere ver, más difícil porque tomó una economía en muy mal estado, pero de ahí en adelante prácticamente solo podía mostrar buenos resultados, digamos, no hay forma de empeorar las cosas. A Cristina le ha tocado un contexto en el cual la economía ya venía creciendo, pero por otra parte eso no la exime a ella de ciertos errores de política económica serios, que no sé si serán responsabilidad de ella o responsabilidad del equipo, pero de última la que ha tomado las decisiones ha sido ella. Entonces, a mí me gustó cómo funciona la economía con Néstor y no me gusta cómo está funcionando la economía con Cristina, sobre todo en la segunda presidencia.